Ya para terminar lo que vendría a ser el tema de la doctrina social de la Iglesia y los conflictos, hay un tema que tenemos que desarrollar, que es el tema de los cristianos y la política, ¿no? Que es un tema que también lo toca mucho lo que vendría a ser la doctrina social de la Iglesia. Hay un tema en el que creo que ya estamos de acuerdo, que es relacionado con la política como gestión del conflicto. Por cierto, si alguien se quiere parar en algún momento y quieren que hagamos la clase de pie todos, no hay ningún problema, no me molesta, ¿no? Pero hay una cuestión que es importante acá. Las relaciones humanas, el conflicto en las relaciones humanas siempre va a estar presente. Eso lo hemos visto en un primer momento. Usted como conciliador, doctor Maquiavelo, se va a dar cuenta de ello, ¿no? Usted dentro de lo que vendría a ser la magistratura también lo ve. El conflicto siempre está presente. Si no estuviese presente, no existirían los órganos jurisdiccionales, no existirían los mecanismos alternativos de mediación de conflictos, no existiría nada de ello. Entonces, justamente estamos hablando que el hecho de que tratemos de lograr una sociedad más armoniosa no significa que cerremos los ojos a la realidad. Y cerrar los ojos a la realidad significaría no aceptar esta condición, que en las relaciones humanas siempre se encuentre presente el conflicto. Una cuestión que ya va más por el ideal o el objetivo de lo que es la doctrina social de la Iglesia, va acorde con lo que vendría a ser lo que señala la Biblia en este sentido, ¿no? Que a pesar del fracaso histórico de la institución monárquica, y eso lo vamos a ver permanentemente en diversos doctores de la Iglesia, principalmente Santo Tomás de Aquino, nunca se descansa en esto, la búsqueda del gobernante ideal, ¿no? Que gobierne dentro de los cánones de justicia y sabiduría. Es más, incluso dentro de la... Yo también en algún momento me voy a sentar. Dentro de lo que vendría a ser la suma teológica de Santo Tomás, que no sé si en algún momento la hayan ojeado o tengan conocimiento de ello, justamente Santo Tomás habla que supuestamente él se encuentra más cercano a una forma de gobierno que sea la monarquía. Pero cuando comienza a describir la monarquía, como que ya hay algunas cuestiones que nos llaman un poco la atención ahí. La monarquía la termina describiendo como un gobierno en el cual el monarca tiene que tener un poder limitado, tiene que encontrarse siempre auditado por lo que vendría a ser el pueblo, y el pueblo tiene derecho a sacarlo si es que está siendo un gobernante malo. En otras palabras, es una democracia representativa en realidad de lo que está hablando, ¿no? Pero ahí estamos hablando de siempre esa búsqueda, ¿no? Como los hombres de buena voluntad, siempre de una u otra forma hemos buscado esto, ¿no? Que el gobernante gobierne, que quien nos dirija, no pongámoslo como gobernante, pongámoslo de manera general, quien nos dirija en cualquier situación, sea una persona que se maneje con justicia y sabiduría, por una razón muy sencilla. Si una persona, el dirigente, se maneja con justicia y sabiduría, las situaciones conflictivas sí van a ser muy controlables. Repito, no van a desaparecer, pero sí vamos a tener herramientas suficientes para controlarlas de manera adecuada. Esa es la gran ventaja que vamos a sacar en estos casos. No sé si alguien quiere mencionar algo sobre el tema. Bueno, desde la mañana, ¿no? Arrastro una inquietud. A ver, adelante. No, ya que hemos tocado el tema de la democracia, ¿no? Ajá. El otro día lo escuché al alcalde acá de Tacna dar un pequeño discurso que decía que la democracia es el sistema político perfecto, decía, ¿no? Donde el pueblo elige a un gobernante, entonces el pueblo es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, decía, ¿no? Pero en realidad yo siempre he tenido una idea de bueno, no sé si históricamente estén los fundamentos, pero me parece que los fundamentos de la democracia y la república nacen en la época griega. Sí, y han ido también cambiando a lo largo del tiempo. El concepto de democracia que manejaban los griegos es distinto al concepto de democracia que tenemos nosotros. Aún para ciudadanía, por ejemplo. Incluso. Claro, sí lo sé, pero el hecho es de que en esencia los fundamentos de la democracia representativa se mantienen, ¿no? Claro, se ha ampliado digamos, el ámbito de los electores, ¿no? De los ciudadanos, pero yo creo que a estas alturas de la vida es necesario replantear, ¿no? El concepto, los alcances, la estructura de la democracia, porque por la democracia, ¿no? En América Latina, en Estados Unidos y en otras, en Venezuela, que
usted ha mencionado, tenemos gobernantes como los que tenemos, ¿no? Sí, pues, claro. Entonces, hay algo que está fallando en la democracia, ¿no? Yo siempre he pensado, siempre he pensado que los griegos, como una sociedad desarrollada intelectualmente, filosóficamente, ¿no? Concibieron una democracia para ese tipo de sociedad, ¿no? Donde eran entes pensantes, ¿no? Y estaban en la capacidad en foros más pequeños y en la capacidad de pronto de elegir a las personas adecuadas. Pero eso ya no ocurre. En el Perú, la democracia, a través de los gobiernos municipales y regionales, se ha convertido en un mercado. Sí, ¿no? completamente de acuerdo. El tráfico de los terrenos, por ejemplo, es una consecuencia del mal uso de la democracia. Mercantilizar la propiedad pública para conseguir votos, ¿no? Entonces, perdónenme la expresión, se ha prostituido la democracia. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo con ello. Entonces, yo quería lanzar esa pregunta en la mañana y bueno, ya que la tocamos. Y ya que estamos en un círculo más íntimo. Claro, entonces, me parece que está fallando eso, ¿no? Y seguimos con este sistema democrático y el debate en el Congreso apunta con la reforma electoral a hacer de que prácticamente nos gobiernen unas élites donde digamos, alguien dijo por ahí que en el Perú, por ejemplo, hay una característica, ¿no? Gobiernan los que no deben de gobernar y los que deberían de gobernar no gobiernan, ¿no? Entonces, o no les interesa incluso la política. Tal vez, entonces, pero esos filtros que crean acá, digamos, en la democracia peruana, prácticamente están creando pues, a determinadas élites que siguen con ese afán de mercantilizar, ¿no? La búsqueda del poder. Ok, a ver, sobre eso sí quisiera hacer un comentario. Por favor, adelante. Adelante. Sobre eso sí quisiera hacer un comentario. Primero que nada, no es cierto lo que dice el alcalde. No, la democracia no es el sistema de gobierno más perfecto que existe. Winston Churchill, el gran primer ministro británico, que condujo a Gran Bretaña a la victoria de la Segunda Guerra Mundial, probablemente el más grande político del siglo XX, ¿no? Él tenía otra frase. Él decía más bien que la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, con excepción de todos los demás. La ironía, dentro de las ironías de Churchill, que era un hombre brillante, ¿no? Creo que podemos entender más o menos aquello. Hasta el momento no hemos descubierto un mejor sistema de gobierno. Y valgan verdades, dudo que lo encontremos en algún momento. Lo digo muy sinceramente, ¿no? Y ahora bien, podemos idealizar un poco lo que vendría a ser la democracia griega, pero la democracia griega tampoco era perfecta. Es más, Sócrates, Platón, Aristóteles criticaban mucho el sistema democrático griego, ateniense específicamente. ¿Qué era lo que pasaba? Primero que nada, estamos hablando que no es que no es que ese fuera el gobierno de todos. Dentro de Atenas, por ejemplo, en algún momento dentro de lo que era el ágora, la iglesia, llegaron a haber en su momento de mayor apogeo hasta 40.000 miembros, que era el órgano principal de lo que vendría a ser el gobierno griego, ateniense. Pero ¿qué pasaba? No solamente había ciudadanos griegos dentro de lo que vendría a ser las ciudades griegas, específicamente Atenas, también estaban los metecos, también estaban los esclavos, estaban las mujeres. No tenían estas personas derecho a lo que vendría a ser el gobierno, el autogobierno, porque no eran consideradas como ciudadanos. Entonces, en realidad, todo sistema de gobierno es imperfecto, por una razón muy sencilla. Somos seres humanos, los seres humanos somos imperfectos. El truco en todo caso va por entender lo que vendría a ser justamente nuestra condición de imperfección, primero que nada. Segundo, ya entrando a lo que vendría a ser un tema más específico, y esa preocupación que usted menciona es una preocupación que yo, valgan verdades, también tengo permanentemente, ¿no? ¿Cómo es que se va prostituyendo permanentemente la política peruana? El hecho de que la democracia no sea perfecta, justamente también nos lleva a este peligro, que muchas veces la democracia como institución termina siendo tan ingenua, que quienes la quieren destruir terminan utilizando sus propias instituciones para hacerlo. Y eso lo vemos efectivamente dentro de lo que vendrían a ser diversas situaciones en las cuales democracias han terminado llegando a lo que vendrían a ser gobiernos dictatoriales. Venezuela de Chávez, Alemania de Hitler, etc. Hay una serie de ejemplos a lo largo de la historia en ese sentido. Y lo curioso, cómo finalmente la gente a veces termina cayendo cándidamente frente a lo que vendrían a ser esos cantos de sirena. Para lograr que finalmente esa situación de una u otra forma cambie, necesariamente tenemos que incidir en lo que vendría a ser el tema de la formación de la persona, generar una conciencia ciudadana mucho más adecuada. Y nuevamente voy a lo que vendría a ser aquello que hablaba al principio de la clase. Si comenzamos a desarrollar esta idea
de que un ciudadano es finalmente aquella persona que tiene la posibilidad de ponerse en el lugar de la otra, ahí ya vamos a haber dado un gran paso. Por eso me alegró mucho que al principio, en la primera jornada, hubieran un montón de muchachos jóvenes en ese sentido. Es necesario en ese sentido ellos prenderlos dentro de lo que vendrían a ser esos temas, ¿no? Primero que nada. Entonces, ¿por qué este tipo de situaciones? Porque sea como sea, la democracia sí nos permite algo, un control adecuado de los gobernantes. ¿Por qué? Porque al haber libertad para desenvolverse, libertad de expresión, etc., siempre va a haber alguien con buenas o malas intenciones que va a terminar denunciando lo que vendría a ser una situación irregular. Y eso finalmente crea cierto conocimiento y cierta preocupación en la población. Entonces, creo que por ahí tendría que ir necesariamente el tema, seguir formándonos en lo que vendría a ser el tema de la democracia, pero por otro lado, otro tema que mencionaba, ¿no? Los que deberían participar en política no participan. ¿Cómo podemos motivar a esas personas que no están participando en política para que participen en política? ¿No? Y es más, puede ser que no estén haciendo política de manera activa, pero puede ser que se dediquen, qué sé yo, probablemente como ustedes, a ser docentes, a hacer una especie de, por decirlo de alguna forma, una especie de apostolado, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la actividad en la cual uno se dedica, ¿no? Entonces, va en todo caso por lo que vendría a ser ese tema. La respuesta no es sencilla, porque esas son respuestas que se sujetan a circunstancias determinadas por personas determinadas, ¿no? Entonces, ahí se me está durmiendo, parece que ha comido muy bien. No. Ah, ya. Okay. Estoy haciendo chinito para entenderlo. Lo he escuchado perfectamente. Pero creo que me dejo entender, ¿no? No, está claro, sí, está claro. Claro, por supuesto. Sí, bueno, sí, tocó un tema que lo hablamos en la anterior sesión, pues, efectivamente, yo considero de que acá en el país, lo dije en esos términos, ¿no? Lamentablemente en el Perú nos regalan pues la ciudadanía, porque dígame usted ha sido como nosotros estudiante de colegio, pero ¿acaso cuando estamos formándonos en el colegio no tenemos en el sistema de educación curricular nacional, de la educación básica regular, no hay un curso de educación cívica? No, más que educación cívica, debe ser uno de formación ciudadana. Exacto. Claro. Es más, yo alguna vez planteé en algún foro de que junto con el colegio, o sea, así como nos dan nuestro certificado de estudios que nos habilita para postular a cualquier instituto de estudios superiores, deberían de darnos un bachillerato, ¿no? De haber sido formados y debidamente aprobados en un curso de formación ciudadana. Es decir, el Estado se preocupa a través del Ministerio de Educación en darnos educación académica. Sí. Pero el tema de los valores, el tema de respeto a las normas, ¿no? Cumplimiento de nuestros habilidades blandas, Lourdes, ¿no? Lo que hablábamos. Ese aspecto está descuidado por el Estado. Y más en estos tiempos donde los núcleos familiares ya son disfuncionales en una buena proporción. Claro. Entonces, si nosotros no formamos desde chiquito, bueno, desde el núcleo básico que es la familia, y complementado a través del Estado por el colegio, no enseñamos a estos jóvenes a tener conciencia de su rol ciudadano, vamos a tener solamente lo que tenemos mayoritariamente acá, los ciudadanos de DNI. DNI, porque yo me acuerdo que no fui formado, si tengo un soporte es por la familia, ¿no? Pero al cumplir los 18 años mi padre me mandó volando al registro electoral y dijo, saca tu libreta electoral. Ni siquiera había practicado mi firma, ¿no? Pero entonces, pero ya me dieron el documento, felicitaciones, y es ciudadano. Y yo decía esto, ¿con qué se come, no? O sea, ¿qué es ser ciudadano? No, y no solamente eso. Eso hasta podríamos decir que es una situación menos grave que otra cuestión en ese sentido. En los últimos años, desde digamos más o menos la caída del muro de Berlín, más o menos desde esa época, incluso un poco antes, comenzaron a aparecer muchas organizaciones, muchas ONGs, por ejemplo, que promovían el tema conoce tus derechos, etcétera, con conoce tus derechos, ¿no? Lo cual no está mal, por cierto. Pero ¿qué ha generado esto dentro de lo que vendría a ser el mundo? Ya no solamente el Perú, sino el mundo. La gente es consciente de sus derechos, exige que se cumplan sus derechos, pero ¿y las obligaciones? Ojo, no quiero decir que los derechos se encuentren sujetos al cumplimiento de una obligación. Como seres humanos tenemos derechos inherentes a nuestra condición de tales. Pero, ¿de qué me sirve tener el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, si finalmente estoy en un Estado que no los puede proteger de manera adecuada? Y si no los protege de manera adecuada, adelante.
si no los protege de manera adecuada, mucho tiene que ver que como ciudadanos muchas veces no cumplimos tampoco nuestras obligaciones. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace un tiempo, hará más o menos 2 años, antes de las últimas elecciones municipales, ¿no? ¿Qué sucedió? Comenzaron a hacer una serie de entrevistas, este programa periodístico de la noche en el canal en Panamericana, Panorama, ¿no? Comenzó a hacer una serie de entrevistas en diversos distritos de la periferia de Lima, específicamente 3. San Juan del Lurigancho, Comas y Villa El Salvador. Comenzaron a hacer entrevistas ahí a las personas que vivían en estos distritos, ¿no? Los distritos van a verdades sucios, ¿no? Baches en las pistas, inseguros, etc., ¿no? Todas esas características. Entonces le preguntaban a la gente, señor, ¿usted está de acuerdo con la gestión del alcalde? Buena o mala, no haya sido la gestión. No, porque mire cómo están las pistas, mire que no nos recogen la basura, que la inseguridad, etcétera. Sí, y usted quisiera vivir en un lugar mejor. Sí, por supuesto que sí, claro. Señor, ¿usted paga sus arbitrios? Y entonces, como que entraban en tronco inmediatamente. ¿Pero por qué voy a pagar arbitrios si este alcalde no hace nada? Pero ¿de dónde va a sacar el dinero para hacer algo finalmente, no? Y ahí está una obligación nuestra como ciudadanos, ¿no? El simple hecho de pagar impuestos ya es un tema que entra dentro de lo que vendría a ser nuestras obligaciones. Entonces, no quiero efectivamente decir con esto de que los derechos se encuentran sujetos al cumplimiento de obligaciones, pero sí que como ciudadanos, si vamos a tener la capacidad finalmente de ponernos en el lugar del otro, pues entonces también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como tales. Nuestra obligación, mi obligación como profesional es dar lo mejor de mí finalmente dentro de lo que vendría a ser mi rubro. Mi obligación como padre es formar un muchacho lo suficientemente bueno para la sociedad para que finalmente también aporte en ella. Esas son obligaciones que uno tiene. Derechos por supuesto que los tenemos y tenemos que protegerlos. Pero lamentablemente existe una prédica demasiado enfocada en los derechos que se olvida de las obligaciones. Y ahí estamos formando ciudadanos a medias. Y eso es lo peor de todo. Peor incluso me parece que lo que usted mencionaba, por una razón sencilla. Esto sí es una formación, pero es una formación mal enfocada. Y no hay nada peor en ese sentido que una formación mal enfocada. Porque eso puede ser sumamente peligroso, porque la persona formada va a creer que siempre va a tener la razón en ese sentido. Y entramos a formaciones de carácter sectario. Entonces, nuevamente, tenemos que ir a un tema de formación integral de personas. Y la formación integral de personas implica formarlas no únicamente en temas de carácter económico, no únicamente en temas de carácter político, tema integral, también temas de espíritu, temas también, incluso en lo que refiere al tema físico, ¿no? Por eso estoy bajando de peso yo también. Pero tenemos que ir entonces por lo que vendría a ser ese tema, creo yo. La solución va por ahí, pero claro, estas son soluciones a largo plazo. No son soluciones a corto plazo. Nuevamente, otra virtud cardinal que hay que aplicar acá, fortaleza y templanza. Tener la suficiente paciencia para no quebrar en el intento, ¿no? El tema es un poco más complicado de lo que parece, sí. No, es un tema que leía un poco, decía las Sagradas Escrituras, hablar de las Sagradas Escrituras. Ajá. Y algo que me percataba y que en el punto 3 decía justicia y sabiduría, ¿correcto? Ajá. Y yo me pongo a pensar, cuando hablo de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de la Biblia, ¿no? Claro. Y hay varios hechos que a veces yo comento en la clase, claro, no como ejemplo, pero hay uno palpable. Israel sale de Egipto porque estaba sobre 600 años de servidumbre, y sale porque Dios le destina a un lugar determinado. Claro, Pero efectivamente. en el transcurso del camino la gente empezó a tener problemas y se peleaba entre las tribus y todas esas cosas. Claro. Y vio Jetro, que era su suegro, vio que primero que el pueblo se paralizaba porque no caminaba, no andaba, y toda la noche estaba, desde la mañana hasta la noche estaba Moisés resolviendo todos los conflictos. Y me percaté de algo, porque Jetro le dice a Moisés, divide al pueblo en centenas, decenas, y pone a hombres para que resuelvan sus conflictos. Le pone 3 características que a veces no toman en cuenta las personas. Una es que está ahí, ¿sí? Hombres llenos de sabiduría. La segunda característica, hombres idóneos. Y la tercera característica que le dice, hombres temerosos de Dios. Entonces yo creo que esos, nos olvidamos un poco de temerse de Dios, porque quizás podemos tener diferentes pensamientos, pero dices lleno de sabiduría y hombres idóneos. Ajá. Y esos son valores, ¿correcto? Como un poco sí. Hablamos de eso siempre, claro, ¿no? Y no es tanto, quizás, en gran parte es el Estado que tiene que trabajar en eso, incentivando,
pero también gran parte de la familia. Sí, por correcto. supuesto. Y a veces dejamos que todo el Estado haga y el Estado empieza por la familia. Y entonces tenemos que empezar a trabajar desde pequeños con los chicos en valores. Porque tiene que haber gente idónea. Hay mucha gente que no quiere saber nada de partidos políticos, piensa que los partidos políticos son tal o cual cosa. Y podrían colaborar mucho en la... Hay mucha gente que tiene buenos principios morales, pero tienen temor a la política porque saben que en la política hay todo lo que usted ya uno conoce. Claro. Dejamos de participar por esos temores. Entonces, la idea yo creo que es a largo plazo, pero trabajar en los jóvenes, en los valores, ¿no? Claro. Que uno debe... Hay un principio que está dentro de los 4 principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad, que me imagino deben haber oído hablar del principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, que las decisiones de una comunidad se tomen en el nivel más inmediato posible. En otras palabras, el Estado es subsidiario. Solamente entra a tallar si ya nosotros no podemos desarrollarnos por nosotros mismos. Y eso es a lo que tenemos que apuntar nosotros como sociedad, efectivamente. Pero para lograr ello, efectivamente se tiene que hacer aquello que usted menciona, ¿no? Comenzar a preocuparnos por aquellos que vienen detrás de nosotros, ¿no? Darles una formación adecuada para que finalmente no caigan en asistencialismos que lamentablemente son tan comunes en nuestra sociedad, ¿no? Cuando finalmente estamos justamente pidiéndole, el ejemplo que les puse hace un momento, pidiéndole a la autoridad municipal que limpie la ciudad, que la arregle, pero no le damos recursos para ello, estamos en un círculo vicioso. Finalmente estamos en un círculo vicioso. ¿Cómo justamente desarrollar esa conciencia ciudadana? Necesariamente va por un tema de formación, pero es un camino a largo plazo y en algunos casos incluso puede llegar a ser un camino duro, difícil de hacer. Siempre pongo un ejemplo en clase también sobre este tema. Hasta hace un tiempo, actualmente ya no es así, pero bueno, espero que nunca nadie de ustedes los haya mordido un perro, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando muerde un perro a una persona? Automáticamente esta persona está obligada a vacunarse contra la rabia. ¿Cómo era la vacuna contra la rabia hace varios años? 15, a la altura del ombligo. Es decir, si a uno lo mordió un perro y tenía que meterse esas 15 inyecciones, expiaba sus pecados y los de todas las generaciones posteriores que viniesen de él. Porque es una inyección, según las personas que me han contado que se la han puesto, dolorosísima. Creo que por eso le desarrollé yo tanto miedo a los perros cuando era niño, ¿eh? Porque es una inyección sumamente dolorosa, es un tratamiento muy doloroso, pero es un tratamiento necesario, porque si no la persona se muere. Hay justamente también en la sociedad situaciones, cuestiones, reformas que pueden ser dolorosas para la sociedad, pero son necesarias de hacer para que, si no, finalmente la sociedad está condenada al fracaso. Y en ese tipo de cuestiones, esa es una cuestión que le tenemos que hacer entender mucho también a nuestros alumnos, ¿no? Hay decisiones difíciles a veces que tomar, pero hay que tomarlas. No queda otra simplemente. Y eso es una habilidad que tiene que tener justamente un político dentro de lo que vendría a ser el tema de justicia y sabiduría. Saber en qué momento actuar, de qué forma, sin hacer caso de ruidos adicionales, si es que va a ser o no va a ser popular mi decisión. Si es la decisión que tengo que tomar, la tomo y muero con esa decisión. Finalmente, probablemente en ese momento los electores no se acuerden de mí, pero la historia sí me recordará en todo caso con mayor simpatía, ¿no? Entonces también un poco por ese lado. ¿Alguna otra? Lourdes, por favor. Yo quería, un poco también hacer alusión al respecto. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, que nosotros ahora tenemos para acceder a un escaño en el Congreso? Es sumamente sencillo. Lamentablemente. Ese tema es muy polémico, sí, sinceramente. Es muy polémico. Es polémico, pero ¿desde dónde vamos a partir con la situación de reforma? Hoy en día, por ejemplo, tenemos una ministra de Educación totalmente cuestionada, a pesar de que para algunos ha manifestado realmente la firmeza que debió de tener frente a la situación de negociación con los profesores. Sin embargo, está cuestionada. Y, o sea, ¿de dónde va a partir? O es la gallina o es el huevo. Entonces, ¿de dónde va a partir esa situación de cambio, no? Quizás, o sea, hablamos de las generaciones más vulnerables o pequeñas, en este caso los niños, para formarlos, perfecto. Pero ¿quién va a imprimir eso? Sí, pues. Y hoy en día, la situación como está en el Congreso de la República, por los propios funcionarios que están a cargo de los ministerios,
o sea, totalmente cuestionados. Claro. Ni siquiera, miren, ni siquiera hay el hecho de permitirles gobernar por un tiempo por lo menos prudencial, Ajá. para evidenciar pues siquiera la situación de gestión política que normalmente debieran de tener. Claro. No los estamos dejando respirar. Sí. Y digo, bueno, asumo ese rol de no los estamos dejando respirar porque se supone de que, bueno, por ahora uno empieza a gobernar bajo el principio de la buena fe, ¿no es Sí. cierto? Y en función de ese principio de buena fe, entiende de que quienes están en el Congreso pues fueron elegidos con la finalidad de trasladar esas inquietudes y el consenso popular. Sin embargo, vemos de que lamentablemente no se está dando. Claro. No dejan propiciar una gestión ni propiciar la otra. Entonces, ¿cómo empezamos a solucionar el problema? O es la gallina o es el huevo, y ahora la otra. O los matamos a los dos con las inyecciones antirrábicas o lo que fuera. O sea, porque que no sale ni uno ni otro. Sí, Porque pues. si no, ¿quién va a dar ese punto de quiebre? Es que acá estamos frente también a otra situación. Ok, entiendo, lo que voy a decir es otro diagnóstico, pero en fin, sobre la base de esto podemos también buscar una solución. La misma vida moderna muchas veces nos termina inclinando a esta situación. Todos queremos que la gente nos escuche. La cuestión es que estemos también dispuestos a escuchar. Va también por lo que vendría a ser ese punto, primero que nada. Segundo, otro caso, y este sí lo conozco directamente, y acá sí puedo decir de nombres porque el tema fue absolutamente confirmado. ¿Se acuerdan de una congresista electa por el departamento de Junín, la región de Junín, en el año 2006, de nombre Elsa Canchaya? ¿Se acuerdan de ella? Elsa Canchaya. Bueno, Elsa Canchaya, graduada en Derecho, por cierto, también en mi universidad, en la Universidad de Lima, varios años antes que yo, es un poquito mayor que yo. Resulta que ella es elegida como congresista en el año 2006. Era notaria, sigue siendo, si no me equivoco, notario dentro de la ciudad de Huancayo. Adicionalmente, una persona con maestrías afuera, sumamente respetada dentro de su comunidad y una persona que realmente mostraba mucha solvencia en conocimientos. Fue desaforada. Fue desaforada del Congreso. ¿Y por qué fue desaforada? ¿Se acuerdan? Porque resulta que tenía una empleada fantasma que era su empleada del hogar. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde tenemos que incidir para que esas cosas... Era una persona que en el papel, era una persona de primerísimas calificaciones para ser congresista. Y miren lo que hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que finalmente podemos evitar ese tipo de situaciones? Eso ya es una formación más integral, es una formación más moral, es una formación en las famosas habilidades blandas de las que hablábamos a la hora del almuerzo. Es una formación que va más allá en eso. Les comento una inquietud que justamente mis alumnos del curso de seminario de investigación, el curso para preparar tesis, conversamos justamente el día de ayer en la mañana que tenía clases con ellos. Estoy este ciclo como que modificando, pero personalmente este curso, ¿no? No tanto incidir en lo que es la tesis, cómo tienen que hacer una tesis, sino más bien en desarrollar ciertas habilidades básicas en los abogados. Saber pararse de manera adecuada en público, saber convencer a la gente, desarrollar algunas técnicas de oratoria básicas, desarrollar habilidades blandas, ¿no? Terminando la clase de ayer, justamente un grupo de alumnas, 4 alumnas, se acercaron donde mí y me dijeron: profesor, esto deberíamos desarrollarlo más dentro de la universidad. Es la primera vez que vemos este tema dentro de la carrera cuando debería ser una cuestión permanente, ¿no? ¿Y por qué? Ese tipo de desarrollo es el desarrollo de habilidades blandas que va desde cuestiones tan sencillas como saber redactar una carta o saber cómo comportarse ante diversas situaciones, es decir, desarrollar la personalidad de la persona, valga la redundancia, termina siendo algo que va a ser muchísimo más importante con el tiempo. Porque si simplemente seguimos impartiendo conocimientos, que creen que más adelante no se va a inventar la computadora abogada, yo estoy completamente seguro que eso va a suceder en algún momento, ¿no? Pero esas habilidades blandas no las va a poder reemplazar nada, ninguna máquina. Es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Y por ese lado va justamente también lo que vendría a ser las habilidades que debería desarrollar un político. No solamente saber transmitir o saber hablar frente a público o no ser tímido, sino también saber entender lo que vendría a ser el sentimiento de la gente, saber leer lo que finalmente la población requiere y saber y tener en todo caso la capacidad para decirle aquello que tiene que oír. Qué bueno que son menos porque me estoy quedando realmente sin voz ahorita, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo. Justo y sabiduría, ¿no? Justo y sabio.
Pero, claro, sí, Pero es un camino largo. Es un camino largo. Sí, pero digamos, en el ejemplo que usted está dando sobre la notaria, por favor. Le voy a evocar las palabras de Albert Einstein, ¿no? En realidad no era una ciudadana íntegra, ¿no? No, por supuesto que no. Estaba llena de maestrías y doctorados y diplomados, pero no era una ciudadana íntegra. Y ese tema lo tocó Albert Einstein en una charla donde decía pues de que más importante en el ser humano que tener, digamos, 1 o 2 títulos profesionales, 1 o 2 maestrías, 3 doctorados, muchos diplomados, más importante que todo eso era la formación de valores en una persona, porque decía que los valores no son ese aditamento que nos distingue del resto de animales, ¿no? Si una persona tiene una excelente formación académica, citando Bebi Gracia, el caso de esa congresista, ¿no? Él decía de que si solo tiene una excelente formación académica y no tiene valores, no es más que un buen perro amaestrado, ¿no? Entonces decía, los valores, la esencia, claro, completamente de acuerdo. Pero hay una cuestión con lo que respecta a la enseñanza de valores. Cualquier persona no se puede parar a enseñar el tema de valores. Imagínense, yo estoy acá hablándoles de estos temas y resulta pues que en la noche me voy a un nightclub para estar con prostitutas, ¿no? Por decirles una cosa. O sea, ¿qué coherencia puede tener una persona así? ¿No? ¿Qué coherencia puede tener una persona así? Lo que vendría a ser el tema valórico se enseña también por una cuestión vivencial. O sea, la persona que transmite valores es una persona que los aplica. Así de sencillo, ¿no? Y entonces por ahí, primero que nada, tenemos que empezar, sí. Bueno, doctor, buenas tardes. Tengo la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Justicia en el área de familia desde hace 11 años. Y de verdad que lo que lo he escuchado a usted es muy importante, y así también como a los doctores acá. Sobre todo porque veo que acá, por ejemplo, en la región vivimos con una realidad latente. Muchas madres se van a trabajar a Arica y dejan a sus hijos abandonados. Y es ahí que ingresan la estadística de los niños en abandono y también por infracción a la ley penal, ¿no? Niños infractores. Infractores. Y vemos precisamente que, aparte de que hay una, como dice el doctor, una pérdida de valores, el hecho, por ejemplo, como usted estaba hablando hace un momento, de no tomar conciencia tanto de las obligaciones y sobre todo darles muchos derechos, hace que realmente no haya una reflexión por parte de estos chicos, y al final, cuando voy después de unos años a hacer unas campañas que hacen mi institución al penal de Pocoyo, los encuentro ahí. Entonces es lamentable, sí, ¿no? es triste. Es una realidad en nuestra región. Yo he tenido la oportunidad... Nuevamente la conciencia de obligación. Si somos padres, tenemos la obligación de formar a nuestros hijos. Claro, y enlazándolo con lo que usted decía hace un momento, o sea, también es una cuestión también de ejemplo, ¿no? De practicar los valores. Pero lamentablemente vemos las noticias que nuestros presidentes ahorita prácticamente todos están presos o vías de estar presos. Entonces me parece que es una cuestión de que no hay liderazgo. Digamos, vamos a otro país y vemos, por ejemplo, que hay bibliotecas, digamos, tipo pajareras, donde las personas devuelven los libros, o devuelven la bicicleta, o devuelven las cosas. En cambio acá se lo llevan pajarera y todo, ¿no? O sea, tenemos... El Metropolitano en Lima implementó el sistema de préstamo de libros. El 70% de los libros no se devolvían, por ejemplo, ¿no? El 70% de los libros. ¿Qué pasa con nuestros valores? Y nuestra cultura, porque es un tema de cultura. En Washington, por ejemplo, devuelven las cosas. Me pasó que me devolvían lo que me olvidaba y me quedaba sorprendida, ¿no? Entonces, les voy a contar una anécdota respecto a ese tema, justamente. Total, ya estamos en un plan un poco más dispensado ahorita. Yo cuando fui a hacer mi maestría a Europa, ya los últimos, ya cuando ya la terminé, resulta que mi entonces novia, ya nos habíamos comprometido, actualmente mi esposa, me fue pues a visitar para que hiciéramos un paseo por diversos lugares de Europa, ¿no? Y bueno, la familia de mi padre es alemana, entonces nos fuimos a Alemania y ahí me encontré con otra tía que había venido de Estados Unidos, en la casa de una tía que vivía en Alemania. Larga historia que no viene al caso, ¿no? Bueno, la cosa es que nuestra tía que vivía en Alemania nos dijo: oigan, vámonos a un balneario aquí en el estado de Baviera que se llama Chiemsee.
¿no? Es un lago, es una playa en un lago, es precioso, el lugar es realmente muy lindo. Hay unos castillos bellos, etc. Bueno, nos fuimos para allá. Pero después queríamos irnos al castillo de Neuschwanstein. ¿Qué es el castillo de Neuschwanstein? Walt Disney se inspiró en este castillo para hacer el castillo de Disneylandia. Es un lugar que parece sacado de un cuento de hadas, efectivamente, este castillo. Queríamos irnos a conocerlo, ¿no? Y entonces, mi tía que había venido de Estados Unidos me dice, oye Joseph, mira, aquí en la guía Lonely Planet, ese manual, esa guía turística, ¿no? Ese libro de guía turística para conocer diversos lugares. Mira, acá están diciendo que hay una pensión que recomiendan mucho, que es de la señora Ehrlich, ¿no? Así se apellidaba la señora esta. Tú que hablas alemán, ¿puedes hablar con ella para ver si tiene lugar en su pensión? Ah, ya, claro, tía, no te preocupes. Entonces yo la llamo, buenos días, señora Ehrlich, mi nombre es Joseph Zielinski, etcétera, ¿no? Comencé a hablar con ella. Quería saber si tiene 2 habitaciones para los próximos 3 días. A ver, déjame... Sí, por supuesto, señor Zielinski, que tengo habitaciones. No hay ningún problema. ¿A qué hora va a venir? Hoy día estaría llegando más o menos a las 5 de la tarde, le dije yo por teléfono. Ah, ya, perfecto. Y de pronto se quedó callada. No lo pude esperar. No voy a estar a esa hora, recién voy a estar como a las 10 de la noche. No lo voy a poder recibir. Ay, caramba, qué pena. ¿Cómo podríamos hacer? Tengo una idea. Ella solita se preguntaba y ella solita se respondía. Tengo una idea, mire. Ya usted tiene mi dirección, ¿no? Sí, sí la tengo. ¿Sabe cómo llegar? No hay problema, en un mapa lo ubico. Ok, bien. Lo que va a tener que hacer usted es, va a llegar a mi dirección, va a llegar a mi puerta y junto a mi puerta usted va a encontrar una macetita. Esa macetita va a estar tapada con una toalla. Y debajo de esa toalla usted va a encontrar la llave de mi casa y la llave de su cuarto. Simplemente entra, mete sus cosas, las deja, después si quiere sale a pasear nuevamente y ya al día siguiente ya nos encontramos a la hora del desayuno. ¿Le parece? Entonces yo escuchaba todo eso, yo, latinoamericano, ¿no? Escuchaba todo eso y... Ok. No, le dije yo, ¿no? Así vamos a hacer. Ok, perfecto. Ya después ya vemos el tema de las cuentas. Ok, señora Ehrlich, muchas gracias. Hasta luego, ¿no? Bueno, modestia aparte hablo muy bien el alemán. Entonces por teléfono cualquiera saca que soy alemán, ¿no? Y entonces, bueno, colgué y le dije a mi tía, les dije todo eso, ¿no? Y mi tía me dice, oye, que bien hablas el alemán, que no te has notado que eres peruano. Me dijo ella, ¿no? Bueno, ¿qué creen que pasó? Tomamos el carro, llegamos hasta allá, llegamos a la puerta de la casa de esta señora, estaba la puerta, junto a una macetita, con una toalla que tapaba lo que vendría a ser la maceta, ¿qué tal? Abrimos saqué la toalla de ahí y efectivamente ahí estaban las llaves. Me metí a la casa, si me daba la gana, yo era dueño de esa casa por una hora, la vaciaba en ese momento y me podía volver a ir, nadie iba a saber quién había sido yo, pero me dio la llave. Lógicamente nosotros quisimos, dejamos nuestras cosas en los cuartos que nos había asignado, etcétera, y salimos a conocer el pueblo, ¿no? Y salimos a conocer el entorno, que es una zona muy bonita de Alemania, valgan verdades. Bueno, a la mañana siguiente efectivamente nos encontramos en el desayuno. Y entonces bajo yo las escaleras después de bañarme, y bajo yo pues, ¿no? Con mi aspecto de teutón absoluto, ¿no? Bajo yo y la otra me queda mirando, ¿no? Y le digo, la saludo en alemán, buenos días señora Ehrlich. Señor Zielinski, me dice ella, sí, ¿qué tal? Ah, yo pensé que usted era alemán y se comenzó a matar de la risa en ese momento ella, ¿no? Dense cuenta, no sé si entienden el trasfondo de lo que vendría a ser esta situación. Una sociedad con valores tan altos en ese sentido de carácter ciudadano, simplemente se confía en la otra persona. La confianza es un valor muy importante en ese sentido. Y miren lo más importante, ¿qué cosa le generó la confianza? Una ganancia, le generó un negocio. Entonces, incluso la confianza, la honestidad terminan siendo rentables, si lo queremos ver desde otro punto de vista. Entonces, ¿cómo finalmente estamos perdiendo esas oportunidades por estar tan centrados en lo que vendría a ser una visión tan defensiva que tenemos de lo que vendría a ser nuestra sociedad? Tras que vienen, ya, ok, quieran, lo de la colonia, de la etapa de Sendero Luminoso, que viene de todas esas cuestiones, pero que tenemos que hacer algo para cambiarlo, ¿no? Y necesariamente va por ese lado. Lo que hacen esas madres que usted señala, lógicamente está muy mal, porque están más bien incidiendo en que eso continúe, y continúa el círculo vicioso. ¿Cómo cambiar ello? Centrándonos en una formación efectiva e integral de lo que vendría a ser la persona. Necesariamente vamos por ese lado. Bueno, si me permiten, vamos avanzando un poco más bien, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser, pues entonces, el tema de la política y la vida de los cristianos. La política, según el cristianismo, es vista como la máxima expresión de servicios a la sociedad, negando visiones mesiánicas de la misma. ¿Qué significa esto?
aquel político que se diga que es el protector, la última persona que va a salvar esta sociedad, la gran esperanza, desde que comienza a decir eso debemos comenzar a desconfiar de él. Y vaya que hemos tenido varios ejemplos. Usted lo acaba de señalar justamente hace un momento, ¿no? Como todos nuestros últimos presidentes que eran la gran esperanza en su momento, ahora o están investigados o están en la cárcel. Este es el único país que debe tener dos presidentes, dos expresidentes encarcelados, uno con requisitorio internacional y el otro investigado. Y todos son los presidentes que están vivos. Ah, y por cierto, el otro presidente que está vivo, que es Remigio, expresidente, que es Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Que también, bueno, de manera tal vez un poco injusta, pero que está siendo en estos momentos requisitoriado por Italia, supuestamente por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a confiar en nuestra clase política si se dan esas cosas? Y lo peor de todo, somos nosotros mismos los que generamos eso porque somos nosotros los que los elegimos. Eso es lo peor de todo, ¿no? Está bien, está muy mal realmente lo que vendría a ser jugar con las expectativas, las esperanzas de la población. Pero cómo nosotros también caemos redonditos en ese sentido. Muestra de nuestra muy poca conciencia cívica y ciudadana. Pero en fin, continuando entonces con esto. Justicia y paz, entonces, volviendo al tema que hablábamos en la mañana, ¿no? Justicia y paz implica necesariamente el cumplimiento de obligaciones, lo que comentábamos justamente el señor Maquiavelo hace un momento, ¿no? El cumplimiento de obligaciones por parte de los hombres con respecto al Estado. Esto le da la posibilidad al ciudadano también de exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones. Si nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, tenemos el derecho de exigir que se cumplan con las obligaciones de las otras personas a las cuales se están comprometiendo. Un verdadero ciudadano entonces es consciente de eso. Si da, necesariamente tiene que recibir. Y se recibe, tiene necesariamente que dar. Es una condición básica, es una simbiosis, si cabe el término, que tiene que existir dentro de lo que vendría a ser una comunidad verdaderamente formada, verdaderamente consciente de su condición de ciudadanos. ¿Alguna pregunta? Sí, Lourdes, por favor. Por decir, en el caso de... Hablo de un caso concreto, ¿no? Ajá. Municipalidad Provincial de Tacna. Caserita, por lo que ya estoy escuchando. Uno paga sus tributos, ¿ok? Y al día siguiente están considerándole, lamentablemente, y el mismo, o sea, que está pagando sus tributos, al año siguiente, porque estoy hablando ya de una situación concreta, de la imposición de un mayor monto en lo que corresponde a los arbitrios. Sin embargo, versus un vecino que no paga sus tributos porque no lo encuentran en su casa, no le irrogan deuda. ¿Cómo poder luchar contra eso? Si es que, o sea, si quienes estamos acá podríamos decir, bueno, sin endiosarnos, pero o sea, ¿no? Intentamos hacer las cosas bien. Sin embargo, ¿hasta qué punto eso puede ser óbice para que los demás también las hagan? Claro. O que la propia, o sea, si das, si estás sembrando bien, ¿por qué vas a recibir incluso mayor imposición? Y eso es incluso, esto es en el ámbito como vecino, ¿no? Claro. Ahora, en el ámbito empresarial pasa lo mismo. Por ejemplo, estoy hablando de la Dirección Regional de Trabajo. Declaro a mis trabajadores, ¿no? Sin embargo, al día siguiente, bueno, es un decir al día siguiente, ¿no? Pero es al tiempo, porque soy formal, vienes y me fiscalizan lo que está formal. Y junto probablemente hay un informal que está trabajando que no recibe ninguna le pasa fiscalización. nada. Ya. Eso tiene una explicación ya más también dentro de lo que vendría a ser el tema de la gestión pública. O sea, la explicación también va por ese lado. Si no existen, lo que hablaba desde un primer momento en la clase, cuando hablé de Alvin Toffler, ¿se acuerdan? ¿No? 3 formas de poder, 3 formas de adquisición de poder. Y el Estado, la forma más efectiva de poder que puede desarrollar es la combinación de las 3 a la vez. Si una persona está pagando sus impuestos, si una persona en principio está cumpliendo con el Estado tiene que cumplir con ella, no la tiene que fiscalizar. Ahí hay un error de concepción por parte de las autoridades municipales, 1. 2, si quiere que efectivamente se recaude más, no tienes que presionar a la persona que ya está recaudando. Trata de ampliar lo que vendría a ser la base tributaria. ¿Cómo? Imponiendo el principio de autoridad. Porque eso finalmente termina siendo un incentivo perverso. Una persona que paga sus impuestos, que es responsable, que es un ciudadano, que ve que constantemente la chancan, ¿qué cosa va a hacer? Lo más probable es que también se vuelva informal con el tiempo, que apunte finalmente a ello. Entonces, ahí hay un problema muy, muy serio.
Y esos son incentivos muy perversos en ese sentido que se dan. Valgan verdades, ahí sí no puedo dejar de ser justo, desde el gobierno central sí se están dando esfuerzos para que esa situación cambie. Sí se están dando, lo sé porque he participado directamente en un tema relacionado con lo que es importación de equipos médicos. Hace poco participé en un tema de ese tipo, porque justamente resulta que había tanta traba en la importación de equipos médicos que cuando ya eran nacionalizados, se nacionalizaban después de 2 años de estar en el Perú, y no solamente eso, sino que cuando ya se nacionalizaban y se implementaban ya eran obsoletos, ¿no? Entonces, ahí sí ha habido un cambio muy importante, ¿no? Que se está haciendo vía Digemit. Primero que nada, Digemit, ¿qué hacía? Finalmente certificando equipos médicos. Digemit certifica medicinas, pero no equipos médicos, ¿no? Entonces, ahí ya es un tema de gestión pública, de hacer más eficiente la gestión pública, de hacerla más cercana al ciudadano. Va también por ese lado. Y eso implica también justicia y sabiduría. Necesariamente va por lo que vendría a ser ese lado. Una aplicación ya mucho más concreta de lo que vendría a ser este tema. Ahora bien, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo aplicar eso dentro del gobierno municipal? Considerando que hay una gran cantidad de ruido alrededor de lo que vendrían a ser este tipo de acciones. Porque finalmente la persona que trata de hacer algo bueno siempre va a terminar teniendo a muchas personas encima que la van a presionar para que no siga haciendo algo bueno. Entonces, ahí nuevamente entran a tallar las virtudes cardinales. ¿Quién se maneja con la suficiente templanza y fortaleza para lograr hacer ello? Y a más personas logremos hacerlo, mayor posibilidad de éxito dentro de lo que vendría a ser esta misión. En otras palabras, ahorita hacerlo probablemente sea muy difícil. ¿Por qué no? Se podría lograr, pero es muy difícil. Pero si más adelante vamos formando a gente para que finalmente piense también de esta manera, cada vez va a terminar siendo más sencillo. ¿O qué creen ustedes? Que por ejemplo la sociedad japonesa siempre fue tan ejemplar en el ámbito ciudadano. ¿Qué creen ustedes? En el siglo pasado no lo era, en el siglo XIX no lo era. Hubo todo un cambio de chip dentro de lo que vendría a ser la sociedad japonesa. Lo mismo sucedió en Corea, lo mismo sucedió en Singapur, lo mismo sucedió en Europa. Entonces, si ha sucedido en todas estas sociedades, ¿por qué no puede suceder con nosotros? Es cuestión de estrategia, y eso simplemente. Y eso sería gracias a sus líderes. Exacto, tiene que ver mucho con los líderes que finalmente tienen. Si seguimos eligiendo líderes malos, va a seguir sucediendo esta situación, ¿no? Entonces, una ciudadanía lo suficientemente formada y lo suficientemente consciente de sus obligaciones y sus derechos, sí puede efectivamente generar un cambio importante en ese sentido. Y nosotros, que estamos ligados al ámbito académico, tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, pero gran responsabilidad, porque tenemos no solamente que dar esta formación en valores, tenemos que aplicarla en nuestra vida diaria. ¿Me dejo entender? ¿No? Ok. El mensaje bíblico respecto a los cristianos y la política inspira incesantemente en el pensamiento cristiano sobre el poder político, recordando que este procede de Dios y es parte integrante del orden creado por Él. La autoridad política es una condición básica de toda sociedad, como ya lo vimos al principio. Necesariamente la autoridad política tiene que existir para que exista orden dentro de una sociedad. Entonces, si es necesaria en la sociedad, necesariamente es algo que procede de Dios, como lo señala el Compendio de Doctrina Social. Este orden es percibido entonces por las conciencias y se realiza en la vida social mediante la verdad, la justicia, la libertad y la solidaridad que procuran la paz. ¿Qué significa procurar la paz? Evitar o administrar el conflicto. ¿Me dejo entender? ¿No? 383 del Compendio de Doctrina Social del... ¡Ay, caramba! Casi se queda sin profesor ahorita. 383 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Está en internet. Lo pueden encontrar en internet sin ningún problema. Es más, ¿quieren que lo ubique ahorita para que lo vean? No, está en la biblioteca también. Ah, también está en la biblioteca. Pero lo pueden tener en su computadora o en su teléfono con mayor facilidad también en ese sentido. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿cuál es el fin de la comunidad política, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la doctrina social de la Iglesia? La persona humana como su centro, fundamento y fin de la comunidad de la convivencia política, el bienestar y el respeto de la dignidad de la persona humana. Todos estos ejemplos que ustedes me están mencionando son justamente ejemplos que van en contra de lo que vendría a ser la dignidad humana. Entonces, necesariamente tienen que ser combatidos. Esto supone el respeto de su dignidad y el respeto de sus derechos inalienables. En otras palabras, la existencia de la comunidad política es natural a la existencia del ser humano. ¿Por qué? Siempre vamos a necesitar un líder, siempre vamos a necesitar una persona que nos dirija.
pero tenemos que elegir bien a esa persona que nos dirija. ¿Qué pasa si en una sociedad o una comunidad no hay líderes? Hay una película que es de principios de la década pasada, del año 2000, para ser más exacto, 2099, por ahí más o menos, si no me equivoco. Se llama El Patriota, no sé si la hayan visto, con Mel Gibson. ¿Ya? Ok. Bueno, ¿por qué entro a tallar con esta? ¿Por qué pongo de ejemplo lo que vendría a ser esta película?